Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar y a dar ciertas recomendaciones para estampar este tipo de vinil, conocido como vinil textil puff o vinil textil con textura 3D, ideal para darle un aspecto totalmente diferente a nuestros estampados. Y ahora sí, vamos con el video. Para este video solo vamos a ocupar un solo vinil, ya que el diseño que vamos a estampar solo corresponde a un color y solo es tipografía. Este vinil lo pueden encontrar con el nombre vinil textil puff o vinil textil 3D. Su método de estampado es similar a los viniles textiles básicos y de detalle, pero al momento de estampar la presión debe ser media, ya que como este vinil al entrar en contacto con el calor, este se esponja y da ese efecto 3D. La otra recomendación es retirar el liner o protector de plástico al momento que se abra la plancha, para que así el efecto 3D sea mayor. Si damos mucha presión o retiramos el protector pasado mucho tiempo, el efecto 3D no será muy notorio, así que deben tener en cuenta estas recomendaciones. Para cortar el vinil yo utilizo una Cameo 4 normal, así que el software o programa que utilizo para la edición y controlar el plotter es el propio de la marca, se llama Silhouette Studio. Ya con el diseño preparado en el programa, lo siguiente es voltear nuestro diseño en modo espejo, ya que al trabajar con vinil textil siempre se debe mandar a cortar en modo espejo. Así que damos clic derecho a nuestro diseño y seleccionamos voltear horizontalmente. Lo siguiente es dirigirnos a la parte superior derecha y seleccionar la pestaña de enviar. Lo siguiente será dirigirnos a esta opción y darle clic y seleccionamos transferencia de calor metálico. Si tu cuchilla es nueva, puedes elegir transferencia de calor suave. Yo seleccionaré metálico ya que mi cuchilla está desgastada y si uso valores bajos, mi plotter no cortará el material. Continuando, en cuchilla seleccionaré 4, en presión seleccionaré 14, en número de pases le daré en 1 y en velocidad 5. Ya con estos valores configurados pasaremos a lo siguiente. Ajustaremos muy bien nuestro vinil al tapete. Yo utilizo esta espátula o pleca de plástico para hacer presión sobre el vinil, para que este se adhiera muy bien al tapete y no se mueva al mandar a cortar. Pero como mi tapete ya tiene mucho uso y tiempo, su pegamento ya no es tan fuerte, así que ajustaré por los bordes con cinta térmica para no tener ningún problema al mandar a cortar. Ahora colocaremos el tapete en el plotter. El equipo trae a un costado una línea guía en la cual nos indica y ayuda a centrar y colocar de manera correcta el tapete. Ahora nos dirigimos al programa y le damos al botón enviar. Al hacerlo nos saldrá este cuadro, el cual nos indica que estamos trabajando con vinil textil y debemos seleccionar el modo espejo. Pero como anteriormente ya lo hicimos, solo seleccionamos mandar sin y el plotter comenzará a cortar. Este paso es casi siempre tardado, pero también depende del diseño que se mande a cortar. Si tu diseño tiene tantos detalles se demorará mucho más. Un consejo que les doy, al momento de configurar la velocidad de corte, deberán tener en cuenta su diseño. Entre más detalles y curvas tenga el diseño, deberán seleccionar velocidad baja entre 3 a 5 de velocidad. Si su diseño no tiene tanto detalle, pueden usar 8 o más de velocidad. Cuando el plotter termine de cortar y antes de sacar el vinil, debemos asegurarnos de que nuestro vinil se cortó muy bien. Y para ello levantamos un poco el vinil de un lado. Si se levanta fácil, eso quiere decir que se cortó perfecto. Pero en dado caso que no se cortara, deberíamos ir al programa y ajustar la cuchilla y la presión. En mi caso quedó perfecto, así que pasamos a lo siguiente. Ahora tocará depilar o retirar el exceso de vinil que no usaremos. Este proceso es tardado y puede llevar mucho tiempo, ya que depende del diseño y de los detalles que tenga. Así que este método de estampado suele salir más caro que la sublimación,
sobre todo por el tiempo que lleva a realizar todo el proceso de estampado. Así que si alguien le pide este tipo de estampado, cobren lo justo y también valoren su trabajo. Para realizar este proceso, yo utilizo esta herramienta que tiene una punta muy fina, la cual me permite levantar muy fácil el vinil. Esta herramienta es de mucha utilidad al momento de depilar. Y es así como queda nuestro diseño ya depilado. Ahora pasaremos a lo siguiente. Ahora toca ajustar el diseño a la playera y planchar. En anteriores videos he ajustado los viniles fuera de la plancha, pero como es un solo vinil y no es nada complicado de centrar, lo realizo directamente con la playera en la plancha. Ya ajustado, colocamos el teflón encima y bajamos la plancha. Recuerden, debe ser a 180 grados Celsius por 15 o 20 segundos a una presión media, para obtener un efecto 3D muy bueno. Ya pasado el tiempo, abrimos la plancha, retiramos el teflón y quitamos el liner protector del vinil para poder darle tiempo al vinil de inflarse y que se note el efecto 3D. Para este vinil no hay que volver a planchar nuevamente como se suele hacer con otros viniles, ya que este, como se esponja, solo se adhiere a la playera sin necesidad de volver a planchar. Y es así como queda nuestra playera ya estampada con vinil textil Puff 3D. Como consejo o recomendación es que si van a trabajar con este vinil y con viniles de detalles o básicos, deben sellar los viniles tradicionales primero. Al final aplicar este vinil, para que sus estampados queden excelentes y sean duraderos. Si llegaste al final de este video y te gustó, te invito a que me regales un buen like, te suscribas a mi canal y actives la campanita, para que no te pierdas ninguno de mis videos. Así me ayudas muchísimo y me motivas a seguir subiendo nuevo contenido. Si tienes alguna duda, pregunta, queja, comentario o sugerencia, te invito a que me lo dejes en la caja de comentarios y con gusto te estaré respondiendo. Y sobre todo tomando en cuenta. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video.